un versículo que nos ha impresionado siempre, que ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará al día de Jesucristo. Bueno, es el 12 de octubre del año 2018 llegamos aquí a México, a Cancún. Veníamos primero de Venezuela, pasamos por Colombia y luego llegamos acá a Cancún. Nos reunimos con esa familia que ustedes ven allí, a Timothy Turkington, su esposa Amy Swan. Ella es canadiense y él es de Venezuela, y sus niños, Sofía y Lucas. Entonces, a Timothy yo lo conocía desde Venezuela. Se congregaba en la misma asamblea que yo, en Bárbula, allá en Valencia, en Venezuela, en Naguanagua específicamente. Entonces, solo como una pequeña anécdota, él y yo, bueno, conocidos de allá, más o menos nos empezamos a hacer amigos. Un día fuimos a visitar una asamblea en Quirgua, pueblo cerca de Valencia, y era un domingo y había predicación. Entonces nos dieron parte en la predicación. Y cuando termina la predicación, el anciano de la asamblea dice, bueno, ya tenemos a los predicadores que van a estar predicando con nosotros por un mes. Entonces nosotros, dije, esto no nos esperábamos eso, ¿no? Y cuando termina el culto, ese anciano nos dice, mire, lo que pasa es que había invitado a unos hermanos a predicar y los hermanos no van a poder venir. Entonces, ¿será que ustedes nos pueden ayudar este mes? Nosotros nunca habíamos predicado seguido así, pues, tanto tiempo, pero había como un anhelo en nuestros corazones de querer servir al Señor de alguna forma. Entonces, Timothy dijo, bueno, si mi papá me presta el carro, porque tenía, no sé, 18 años, algo así, y pudiésemos ayudar. Entonces, él habló con su papá y empezamos a ir todos los días a Chirgua, pueblo que queda como a 40 minutos de Valencia. Y así todos los días empezamos a predicar. Cuando llegamos a la asamblea, nos llamaron de otro lugar y así fue que como por 2 años y casi 2 años y medio en diferentes lugares empezamos y entonces en un ministerio que dieron en Bárbara en el 2004 yo escuché de la obra en México y cuando oigo que habían como 130 millones de habitantes, que muy pocos habían recibido el mensaje, que a algunos se le entregaba un tratado, un mensaje del Evangelio y nunca habían oído el Evangelio. Yo no lo podía creer, porque en Venezuela es muy extraño que pase eso. Así todo el mundo está evangelizado. No le da un tratado a alguien, ay, gracias, y yo conozco. Entonces, eso me quebrantó a mí el corazón, eso fue en el año 2004. Y comencé a orar por la obra en México. Y el Señor me fue ayudando y en el 2008 pude venir 2 veces acá a México. Habían unos sembradores, conjunto de hermanos de varios países, pude venir y luego vine solo a ayudar en unos cultos. Entonces, seguía orando por la obra, conocí a la que hoy es mi esposa, pero no veía
que nadie me invitaba a México después del 2008 y una vez estábamos en un culto y uno de los ancianos dio una palabra en Génesis 12, el llamado de Abraham. Y entonces ya era finalizando, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Que nosotros nos quedamos viéndonos y la tierra donde siempre había mucha necesidad, una obra muy pequeña, era en Mérida, en Venezuela, y nos fuimos allá. Pero allá en Mérida recibí una llamada de Timothy. Ya él había salido a la obra a México acá, y él me dijo, David, estamos orando por ti. Entonces, bueno, yo estaba como escondido por allá, seguía orando, pero casi sin ninguna esperanza de venir acá. Y me sorprendió esa llamada. Y bueno, Gilberto Torres, él sí siempre estaba en comunicación conmigo, me llamaba. Y, ¿sí me están oyendo? Tienen rato que no me oyen. Sí, de vez en cuando se va el audio, pero sí te escuchamos. Ok. Entonces, Gilberto Torres, que es siervo del Señor en Chihuahua, él siempre estaba en contacto conmigo y me animaba, pero todavía no era el momento. Y Anderson Hernández también una vez tuve contacto con él. Y así el Señor fue mostrando que, que nos quería aquí en Cancún. De los ancianos hablaron con nosotros, se hizo la reunión, salimos a la obra el 27 de enero del 2018 y haciendo la documentación y todo, sacando la visa, pudimos salir, fue el 12 de octubre de ese año. Y le vamos a pasar alguna foto más o menos. Este es unas clases vacacionales que se hicieron en julio del 2019. Nos dividimos por grupos. Yo tomé a los jóvenes, los varones, y mi esposa con la hermana Eleonor. Ella sirve al Señor en Hermosillo, vino a ayudarnos y esas jóvenes están oyendo el Evangelio. Unos bautismos que tuvimos y me adelanté un poco, pero en el 2014, en marzo, fue que comenzó la obra. En una pequeña casita comenzó ahí el hermano Timothy la obra y luego el Señor fue haciendo su obra y se pudo primero rentar este local y luego se compró. Entonces, la obra comenzó realmente en el 2014. Nosotros ahora en el 2018 hemos venido a ayudarles y a poder estar acá. Entonces, se hizo estos bautismos y se bautizaron estas hermanas y un varón en esa oportunidad. Esto fue cuando se estableció la asamblea en enero de este año. 27 hermanos en comunión, el 19 de enero, por primera vez pudimos partir el pan aquí en Cancún. No ha sido fácil con el tema doctrinal, porque aquí nunca habían visto una asamblea, pues. Hay lugares donde uno puede llevar a los hermanos y que puedan ver cómo es el funcionamiento de una asamblea. Aquí estamos comenzando de cero y es un poco difícil, pero gracias al Señor han ido entendiendo. Las denominaciones han minado Cancún.
Y entonces a veces hay unos que vienen arrastrando con doctrinas equivocadas y es bien difícil, pero la otra. Tengo una foto cuando se partió el pan y unos misioneros partió el pan por primera vez. Unos misioneros que nos visitaron, mi hermano Tomás Kember, allí, como María para allí. ¿Ah? Hermano Juan Nesbitt, hermano Tomás Kember sirve al Señor en Iguala, en Guerrero. Y el hermano en Veracruz, el hermano Juan Nesbitt. Y vino un primo de Timothy también, Joseph Turkington, con su esposa, estaba la hermana Eleonor, también Mosquera, y pudimos partir el pan por primera vez para la gloria del Señor, ese 19 de enero de este año, gracias al Señor. Entonces, un momentico ya. Entonces, una última foto, bien gozosos, De los que vinieron. disfrutando de los que vinieron ese día, y de verdad fue un día de mucho gozo y satisfacción ver lo que el Señor ha venido haciendo. ¿No quieres? No, está bien. Entonces, hermano, estamos, bueno, agradecidos por sus oraciones aquí en Cancún. Es una obra tierna donde hay mucha necesidad. No hay ninguna asamblea que nos quede, la más cercana nos queda como a 20 horas desde aquí de Cancún. Entonces, muy raro ahí que nos pueda visitar en la cola del pez aquí en México, en estos lugares. Entonces, no sé qué más, no tengo más nada que contarles. Bien, David, muchas gracias. Muy interesante la obra. Yo creo que, como siempre ha ocurrido en este tipo de reuniones, los hermanos quieren preguntar. Y veo ya a don Sergio disponible, así que don Sergio. Gracias, gracias. Que nosotros tenemos preguntas, usted nos dice, usted